Oraciones que se rezarán durante los 12 días preliminares. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos. Llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú, que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía. Evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo, que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen. Feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, troncando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males. Recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpa seamos suaves y castos, danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como la había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así, por fuera te buscaba. Y deforme como era me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que solo procede de ti. San Agustín. Bienvenidos, queridos hermanos, a este octavo día de las lecciones de la consagración a Jesús por medio de María. Continuando con el tema de las postrimerías, el día de hoy específicamente trataremos al respecto de las dos últimas postrimerías, que son el purgatorio y el cielo. Hemos querido iniciar la lección del día de hoy con este poema de San Agustín, porque como ya lo hemos dicho en las lecciones pasadas, todos nosotros tenemos en el fondo el anhelo de ser amados por un amor perfecto, por un amor que no nos lastime, por un amor que esté ahí permanentemente. Y en palabras de San Agustín, él encontró ese amor, ¿no? Él se dejó en este caso amar por este amor, y precisamente en el proceso de su conversión escribe este hermoso poema, que es muy inspirador, porque precisamente da cuenta de que usualmente nosotros buscábamos al Señor en lugares donde no se encontraba, y tratábamos
de amar cosas que precisamente el Señor hizo, o inclusive personas que el Señor hizo. Amarnos entre nosotros no está mal, pero idolatrarnos entre nosotros sí lo es. Y hay algo muy importante que yo quisiera resaltar para finalizar al respecto de este poema de San Agustín. Él dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. En ocasiones, para hablar precisamente del tema del purgatorio, es necesario que uno sepa identificar algunos aspectos importantes. Y el primero es identificar que es una obra de misericordia de Dios. Cuando San Agustín precisamente dice, ¿no?, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, está dándose cuenta de que existía un amor que él ignoraba o incluso hasta rechazaba, pero que estaba ahí. Por eso dice: tarde te amé. Querría haberte amado antes. Si te hubiera amado antes, me habría librado de tantos problemas. Pero tarde te amé. Finalmente te amé. Y resulta que el Dios que nos creó y que desea que nosotros nos salvemos, dentro de esta vida terrena nos llama constantemente a la salvación. Así que si nosotros nos unimos con el poema de San Agustín a decir también tarde te amé, por lo menos alegrémonos de que estamos sintiendo ese amor de Dios. Porque hay quienes, y precisamente aquellas almas que van al infierno, rechazaron ese amor para siempre. Entonces, este amor que nosotros tenemos por parte de Dios es un amor misericordioso. Es un amor que no busca a cada alma una vez y si es que se cierran las puertas, pues no la vuelve a buscar, sino que está permanentemente buscando su salvación, permanentemente buscando su conversión, permanentemente buscando su amor. Entonces, el purgatorio particularmente se explica desde los términos de la misericordia, de un amor, de un Dios que ama de esta manera, permanentemente buscando. Dicho sea de paso, ese es el fundamento inclusive de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Un padre que está permanentemente ahí, pendiente de su hijo. Entonces, algo que también es importante recalcar, aparte de indicar que el purgatorio es precisamente una obra de la misericordia del Señor, es comprender el hecho de que, si bien hay a día de hoy muchas críticas al respecto del purgatorio, no se dice, pero ¿por qué inventaron el purgatorio? Probablemente para que los sacerdotes tengan un poco más de ingresos en las misas y reciban, en este caso, la ofrenda que se recibe, cosas que no tienen ningún tipo de fundamento ni sustento, ¿no? Entonces, decimos que es una obra de misericordia porque precisamente en Apocalipsis 21-27 se dice que nada manchado entrará en la presencia del Señor, nada manchado. Nos remontamos inclusive al Génesis y podemos verificar que cuando Adán y Eva caen, son expulsados del Edén. Cuando ellos pecan, son expulsados del Edén. Entonces existe una lógica en la que Dios, siendo bondad infinita, no puede convivir con el mal y el pecado. Si Dios no puede vivir con el mal y el pecado, y sabemos nosotros que es difícil permanecer constantemente en las virtudes, ¿no? Es difícil que una persona trate de mantenerse en las virtudes. Para Dios es posible, para nosotros es algo que de cierta forma es complejo, pero al momento en el que nosotros somos llamados por el Señor y nos presentamos en el juicio particular, es complicado que nosotros podamos llegar a un punto de santidad. Es decir, que nosotros hayamos alcanzado tanta gracia del Señor, tanta amistad con el Señor, que tengamos las manos llenas de obras buenas. Es algo complejo, es algo complicado para nuestra naturaleza, ¿no? Nosotros decimos, bueno, somos seres inclinados al mal, tenemos defectos, tenemos virtudes, ¿qué se les puede hacer? Así soy yo, ya no puedo cambiar a esta edad, se suele decir, ¿no? Entonces, realmente el Señor constantemente hace una invitación para que nosotros cambiemos de vida. Pero, al punto al que íbamos, es precisamente el hecho de que si nada que tenga defecto, que tenga pecado, que tenga mal, puede entrar al reino de los cielos. Y por el otro lado, existe el infierno para aquellas almas que murieron de manera soberbia, rechazando la amistad y la gracia de Dios, rechazando un amor misericordioso. Entonces, o llegan al cielo las almas que están en un estado de virtud santa,
o aquellas que tienen defectos van al infierno. Por ende, es una obra de la misericordia del Señor la existencia de este estado del purgatorio, de esta postrimería del purgatorio, porque precisamente es un lugar en el que nosotros, las almas, en este caso que llegan allá, purifican su estado hasta alcanzar la santidad y después de ello lograr llegar al cielo. Una de las características, dicho sea de paso, del purgatorio es que se tiene la certeza de que se llegará al cielo. El problema es precisamente, digamos, no el problema en cierto sentido, es que se tiene que atravesar una fase de purga, purificación, para poder alcanzar en este caso el estado del cielo, porque nada manchado entrará en la presencia del Señor. Entonces esto no es algo de blanco o negro, realmente Dios, por misericordioso que es, pues precisamente da lugar a este estado, ¿no?, en el que las almas pueden purificarse. Antes de citar las citas bíblicas específicamente al respecto del purgatorio, yo quisiera plantear un ejemplo que alguna vez a mí me ayudó para poder comprender precisamente un poco más el sentido del purgatorio. No sé si a ustedes les ha pasado, pero si no, pues por lo menos imaginémoslo, que ustedes tienen a una persona que aman mucho fuera del país, y resulta que esta persona les hace una llamada y les dice: ¿sabes qué? Voy a llegar en 2 semanas. Entonces cualquiera se emociona de nuevamente verle a esta persona, y pues pasó ya una semana, faltan 5 días, faltan 4 días, faltan 3 días, faltan 2 días, hoy es el día en el que va a llegar, yo voy al aeropuerto, voy a ir a recoger, y ya en este caso está llegando, está embarcando, está pasando migración, y yo estoy a la espera de que en este caso salga por la puerta del aeropuerto y poder nuevamente abrazarle y sentir el cariño que en este caso nos une. Más o menos se podría explicar de esa forma el purgatorio. Las almas que ya llegan a una conciencia plena del amor de Dios, pero que no están todavía perfectas, tienen esta como ansia de poder alcanzar, en este caso, la presencia del Señor. Como uno se esperanza y siente el anhelo y se pone un poco ansioso el momento en el que ya está llegando el momento de poder nuevamente abrazarle, las almas en el purgatorio anhelan poder llegar a la presencia del Señor y de cierta forma sufren. Este fuego que los purifica precisamente no solo es por el tema del pecado, porque obviamente se purifica el pecado que cometieron las almas y que no estaba, en este caso, borrado, eliminado, como para poder alcanzar la presencia del Señor, pero aparte de eso es la ansiedad de saber que Dios nos espera y que tenemos que todavía atravesar esta purga hasta el momento en el que llegue la gloria de la presencia del Señor. Entonces, es un gran mérito, es una gran obra de caridad espiritual que nosotros oremos por esas almas que todavía no están en la presencia del Señor, que lo estarán en algún momento, pero que sufren de cierta forma por el hecho de que en algún momento llegará, pero todavía no llega. Dicho sea de paso, nosotros podemos ofrecer rezos, oraciones, sacrificios precisamente por esas almas. Justamente en la fiesta de finados, como lo identificamos pues aquí, justamente nosotros tratamos de orar, dedicamos un día precisamente para orar por nuestros difuntos, para que ellos estén en la gloria de Dios. Si es que yo tuve un ser querido al que amaba mucho y que obviamente yo no puedo tener la certeza total de que está en el cielo, yo tendría por principio básico que orar por esa persona, por esa alma, para que ya no siga de cierta forma padeciendo este sufrimiento y llegue allá. Por eso es que precisamente se dice que nosotros nos ganamos un intercesor cuando estas almas llegan al cielo, y obviamente pues en retribución por las oraciones que nosotros hemos hecho por ella, pues intervienen en favor nuestro ante el Señor, solicitándole aquello que nosotros en este caso necesitamos. Para fundamentar específicamente el purgatorio, porque es un tema que más aún a día de hoy es un poco atacado, vamos a leer en este caso la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, versículos del 13 al 15, que dice lo siguiente: pero la obra de cada cual quedará patente, la pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego, se está refiriendo a nuestro Señor, y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. El
No obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero como quien escapa del fuego, es decir, que existe una etapa de fuego, una etapa de prueba, en este caso, para que aquellas almas que no resistieron este juicio particular, que sus almas en este caso no estaban totalmente purificadas hasta el punto de poder alcanzar la gracia del Señor y su santa presencia por la eternidad, tienen que atravesar precisamente por este fuego que consume de cierta forma los pecados que ellos tuvieron, los purifica, y a su vez también el normal sufrimiento que ya hemos dicho, que es justamente anhelar la presencia del Señor y todavía tener que esperar por alcanzarla. De la misma manera, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Macabeos, específicamente en el segundo libro de los Macabeos, el capítulo 12, versículos 44 y 45, dice lo siguiente: si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas considerando que a los que mueren piadosamente les está reservada una magnífica recompensa, se trataba de un pensamiento santo y piadoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Volvemos nuevamente al hecho de que existe, inclusive dentro del Antiguo Testamento, dentro de las tradiciones judías, el hecho de orar por los muertos. Si es que fuera cierto esta afirmación que a día de hoy trata de negar el purgatorio, indicando de que solo existe el cielo o solo existe el infierno, entonces, ¿por qué se ora por los muertos, inclusive desde el Antiguo Testamento? Que es una oración inclusive también que usualmente hacen los judíos, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el purgatorio no es un estado inventado por la Iglesia para sacar fines económicos, como a veces se suele presentar, sino como una obra de la misericordia del Señor para aquellas almas que no alcanzaron el estado de perfección. Así también vamos a leer en este caso el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 23 y 35. Bueno, del 23 al 35 es en específico la parábola del reino de los cielos al respecto de un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados, ¿no? Pero vamos a leer específicamente los versículos finales, el 34 y el 35, que dice lo siguiente: y encolerizado su señor, es decir, el rey, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de profundizar un poco en este pasaje bíblico, quisiera hacer una pequeña alusión, y es el hecho de que muchos de los ataques que también recibe precisamente el purgatorio es el hecho de que no aparece dentro de la Biblia. Se dice: muéstrame en qué pasaje bíblico dice la palabra purgatorio. Entonces, hay que también admitir el hecho de que, por ejemplo, en la Sagrada Biblia tampoco existe la palabra Trinidad. Y a pesar de ello, por ejemplo, nosotros creemos en ella, y también hermanos de distintas denominaciones, no precisamente católicos, pues también creen en la Santísima Trinidad. Y es algo que no se encuentra dentro de la Biblia específicamente o textualmente, ¿no? Esto lo ahondaremos en lecciones siguientes, pero vale la oportunidad de dejarlo sentado. Nuestra fe se cimienta en tres pilares: la tradición, la santa palabra y el magisterio de la Iglesia. ¿Y por qué es necesario decir esto en este momento? Precisamente para fundamentar el purgatorio, por el hecho de que la Santa Biblia, como la conocemos el día de hoy, ya compilada como libro, es una obra estructurada alrededor del siglo IV, por los años más o menos 360 después de Cristo. Es decir, que antes de esta compilación no existía un libro en sí que nosotros podemos identificar como la Santa Biblia. Existían diferentes documentos, tratados, evangelios de diferente tipo, pero no existía una compilación que la Iglesia diga, pues precisamente esta es la Santa Biblia. Entonces, remontándonos inclusive también a los evangelios que fueron compuestos al año 40, 60, 90 después de Cristo, debemos imaginar el hecho de qué sucedía antes de que los evangelios sean redactados. Existía una tradición oral, que justamente lo fundamentaremos posteriormente. ¿Qué es lo que en este caso sucedía? Que nuestro Señor Jesucristo predicaba, y los apóstoles, obviamente, pues no todos
trataban como de anotar todo lo que sucedía, ¿no? Entonces Jesús les dice, tengan anotado esto porque voy a dictar las bienaventuradas, bienaventurados los pobres de espíritu. No, realmente Jesús predicaba, Jesús en este caso no escribió un libro. Entonces lo que hacían los apóstoles después de que nuestro Señor ascendió a los cielos era transmitir oralmente aquellas enseñanzas y aquella predicación que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Eso es lo que sucedió hasta que los evangelios fueron redactándose en las diferentes épocas del siglo I y después inclusive con la aparición de la Biblia en el siglo IV. Entonces es obvio y evidente que dentro de la tradición, precisamente así se justifica también el purgatorio, dentro de la tradición de la Iglesia Católica se ha sustentado la existencia del purgatorio, no solo en estos pasajes bíblicos que de hecho hacen relación a aquello, pero no textualmente indicando que se llama purgatorio, pero la tradición, es decir, aquellos discípulos de los discípulos del Señor han fundamentado en sus escritos la existencia precisamente del purgatorio, de la Santísima Trinidad, de la virginidad de Nuestra Señora. Entonces es muy importante también tener esto en cuenta. Y ahora sí, entrando específicamente al Evangelio que acabamos de leer, precisamente el versículo 34 dice, y encolerizado su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, existe un estado en el que después de pagar todo lo que se debía, este siervo malo, que fue perdonado por todas sus culpas, será liberado. Diferente, en este caso, al fuego del que hablábamos el día de ayer, que precisamente daba una de las características del infierno, en el que se decía que es un fuego que no termina, que no se extingue. Este evangelio precisamente hace alusión a aquello, dice, hasta que pagase todo lo que debía. Si del infierno nadie sale, como en este caso, esta alma puede estar, en este caso, puesta a orden de los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Entonces, precisamente este es otro de los fundamentos de la existencia del purgatorio, como una obra de la misericordia del Señor. Finalmente, es necesario tratar de la última postrimería, que es precisamente el cielo. Se dice que, dentro del catecismo de la Iglesia Católica, se dice que el cielo pues es precisamente vivir eternamente con la Santísima Trinidad, con todos los santos y con todos los ángeles. Inclusive se suele decir que es el goce de todos los bienes en estado perfecto y pleno. Cuando nosotros aquí en esta vida terrena tenemos hambre, comemos, en este caso el almuerzo, nos saciamos y después de ciertas horas pues nuevamente deseamos comer otra vez y al siguiente día otra vez deseamos comer. Pasada una semana otra vez queremos comer. Es decir, nosotros en esta vida tenemos gustos o saciedades que terminan, que tienen una fase de satisfacción, pero posteriormente a ella pues se van, terminan. Entonces en el cielo no será así. Algún momento cuando reflexionábamos en la comunidad de Abba Pater al respecto del cielo, pues decíamos, imaginémonos aquellas cosas que ustedes anhelan. Yo quisiera tener paz, yo quisiera tener tranquilidad, yo quisiera tener en este caso algo que me llene, no obviamente temas materiales nada más, sino algo un poco más trascendente, ¿no? Entonces el cielo será lleno de todas esas cosas. A mí me gusta la música, me gusta estar acostado, relajado, escuchando música. Entonces el gozo del cielo va a ser eso, pues, multiplicado por muchísimo más, porque precisamente serán todos los placeres de manera, bueno, digamos, no los placeres, sino aquellos bienes en estado perfecto, acompañados en este caso de la presencia permanente de nuestro Señor, de la Santísima Trinidad, que dicho sea de paso, pues también precisamente en lecciones posteriores hablaremos al respecto de lo que es la Santísima Trinidad, porque creemos en un Dios que es uno, pero a la vez es trino. Y cuando nosotros tenemos un familiar que fallece, usualmente decimos pues, él está descansando, ¿no? Toda una vida en la que esta persona trabajó mucho, sacó a flote toda su familia, tuvo muchas dificultades, pero finalmente él llegó al cielo y está descansando. Es una afirmación que usualmente se suele hacer. Y sí, si bien en este caso el cielo tiene una particularidad en la que se podría decir el descanso en el Señor, es muy importante que nosotros también tomemos en cuenta que el cielo no es únicamente un descanso, es decir, no es que nosotros al cielo vamos ya únicamente para dormir, para descansar, porque ya no vamos a hacer nada, sino que es estar en vida de la Santísima Trinidad. Y es precisamente sobre esto que yo quisiera hablar un poquito más antes de finalizar esta lección. No solo es todos los bienes en estado pleno y perfecto y sin acabarse,
sino el hecho mismo de habitar con la Santísima Trinidad. Y es algo tan grande, que supera cualquier tipo de expectativa y gozo que nosotros podemos sentir dentro de la vida terrenal. Si ustedes se han puesto a pensar, no sé, si ustedes tienen algún santo de su devoción, cómo ellos pudieron sufrir tanto y padecer tanto y por qué lo hicieron, es precisamente porque en esta vida ya eran amados por ese amor perfecto, porque en esta vida nosotros podemos alcanzar un poco de esa gracia que nos hace vivir en este cielo, en este sentir la presencia del Señor. Cuando nosotros hacemos alusión precisamente dentro de los evangelios a la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Tabor, que se llama la transfiguración, hay un pasaje en el que precisamente pues se dice que el Señor se plantea, se transfigura en este caso, y los discípulos querían quedarse ahí, ¿no? Qué bien se está aquí, decía San Pedro. Entonces hay muchos santos que tuvieron revelaciones al respecto de aquello y decían que se siente tanto placer en el cielo que volver nuevamente de estas visiones, de estas revelaciones a la vida normal en la que se sufre, en la que se llora, en la que se tiene problemas, era un martirio. E inclusive hay una santa que decía que en algún momento tuvo una revelación al respecto de la Virgen María, que ella lloraba precisamente por el hecho de que regresó y la presencia de Nuestra Señora ya no se encontraba ahí. Entonces, el cielo es algo tan grande que amerita todos los martirios, los sufrimientos que nosotros podemos merecer cuando lo vivimos de manera cristiana. No sufrir por sufrir, sino de manera cristiana, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, dando enseñanza de amor en la cruz. Así que, queridos hermanos, para finalizar esta lección, lo que les quisiéramos poner en este caso como práctica para profundizar y un poco enraizar al respecto de esto es orar por un alma en el purgatorio. Si hemos hablado de que el cielo es un lugar donde estas almas se encontrarán de manera plena y gozarán de la presencia del Señor y de los bienes en estado absoluto y permanente, entonces escojamos un alma para orar en el purgatorio por este día. Obviamente lo ideal sería no rezar únicamente por este día, sino de manera permanente. Y si es un familiar, mucho mejor. Si ustedes tienen un familiar que acaba de fallecer o falleció hace algún tiempo, pues oren por esa alma. Busquemos de todo corazón sentir que estas almas necesitan nuestra oración. No por nada la Iglesia precisamente nos invita y hasta dedica un día dentro del calendario del año a orar por estas almas, porque es una gran obra de misericordia. Así que esta práctica que da para esta lección, queridos hermanos, oremos por un alma del purgatorio. Y que Dios los bendiga. Vamos, queridos hermanos, a hacer nuestra oración de abandono. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vemos el día de mañana.